Bueno, en esta ocasión pues nos tocó hablar de medios de impugnación en el derecho administrativo. Quien les habla es Carlos Charris y pues más adelante les va a hablar mi compañero Lewis Contreras. Entonces, pasemos a la primera etapa, que son medios de impugnación. Yo pienso que para hablar de impugnación en el derecho administrativo, pues primero debemos tener en cuenta qué significa impugnar y cuál es el origen de esta acción. Entonces esta acción deriva pues de la voz latina que significa impugnación, que se traduce como un ataque o un asalto, y según la Real Academia Española pues significa contradecir, refutar, interponer un recurso contra una decisión judicial. Entonces, los medios de impugnación en el derecho administrativo pues son estos mecanismos procesales que se consagran en la ley para que los procesados se le pueda manifestar esa revisión de ciertas decisiones administrativas por las autoridades que ya les pidieron y que éstas tengan los medios para confirmar la juridicidad de los mismos. Ahora, pues un antecedente muy importante en el ámbito del derecho jurídico administrativo es que este se dio en la Revolución Francesa con la Ley 16 Fractidor del año 3. O sea, esto traduce en el septiembre 3 del año 1795. Y esta lo que busca es la autonomía de la administración y de la delimitación de los actos administrativos. Entonces, el derecho administrativo pues nació de la Revolución Francesa porque se instituyó el principio de legalidad. Entonces, con ello todo lo que se surgiera en razón al derecho estaba sometido pues a dicho principio, y por ello todo estaba fundado bajo ese imperio de la ley. Entonces, con todos estos elementos, con los elementos que hemos tocado, podemos definir pues los medios de impugnación en el derecho administrativo pues como esos mecanismos procesales consagrados en la ley para que los interesados pues puedan obtener la revisión de ciertas decisiones administrativas por las autoridades que las pidieron o por su superior, y pues que éstas a su vez tengan la posibilidad de confirmar la juridicidad de los mismos. Ahora bien, pues hablemos de qué son actos administrativos. Entonces, los actos administrativos pues son expresiones de voluntad, ya sea de una autoridad pública o de un particular, ambos en ejercicio de las funciones administrativas que conlleven a la creación de la modificación o o la extinción de una relación jurídica, de un derecho subjetivo. Entonces, teniendo en cuenta que la administración en aras de satisfacer pues las necesidades de la comunidad y de llevar a cabo pues propósitos que se le han confiado de acuerdo al pacto social y al mandato constitucional, despliega en su actuar desde y hacia múltiples, o sea, desde muchos sentidos, lo que implica que los actos administrativos que usa como instrumento para el desarrollo de dicha actividad contiene a su vez diferentes características y se direcciona en una y otra trayectoria dependiendo de las necesidades que con el mismo se persigan. Ahora bien, pues, hablemos de, hablaremos del debido proceso. Para constituir un verdadero Estado social y democrático de derecho, pues es necesario generar esas garantías que se enmarquen dentro del espectro legal, por así decirlo, para todos los ciudadanos. Entonces, dentro de esas garantías, pues se encuentra el debido proceso como un pilar inamovible sobre el que descansa todo el sistema jurídico. Entonces, este soporta la convicción en las instituciones y en el Estado. Bueno, entonces en este artículo pues hablaremos de él, del debido proceso. Entonces, ¿qué es el debido proceso? El debido proceso son esos actos administrativos que nacen de actuaciones administrativas y que se someten al debido proceso. Entonces se empieza más o menos a hablar o se empieza a idealizar más o menos desde la Carta Política, la Carta Magna y la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos Humanos más o menos en el año de 1789. Que instituye nuestra Carta Política Fundamental en el año de 1886, con antecedentes de la Constitución de 1832.
y de la que se ocupa nuestra Corte Suprema de Justicia desde el año 1928, bajo la denominación de garantías constitucionales, que estas toman carácter ecuménico y garantista, que hoy la caracterizan con la sentencia de la Sala Plena del 14 de junio de 1969, y el magistrado ponente de esta sentencia fue el doctor Eustorgio Sarria, de la que en la decisión del 18 de julio de 1991 el magistrado ponente Pedro Escobar Trujillo pues asume por primera vez el análisis de la norma que lo consagró en la Carta Política en 1991, que vendría siendo en el artículo 29, tema al cual pues, nuestra Corte Constitucional ha dedicado más de 500 providencias más o menos, siendo la primera del 22 de mayo de 1992 en la sentencia de tutela de la Sala Cuarta de Revisión con el magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Entonces, en Colombia se empezó a hablar con la Constitución de 1832, pero se empezó a hablar de debido proceso en ese periodo, en 1832, pero básicamente se fundamentó en la Constitución en 1886, y podemos poner que desde entonces varios entes como la Corte Suprema de Justicia lo han mencionado hasta llegar a la Constitución de 1991 en su artículo 29, el cual consagra, pues lo voy a citar, que dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes persistentes al acto que se le imputa, ante juez o un tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entonces, en materia penal, pues la ley permisiva favorable, aun cuanto sea posterior, pues se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Entonces, para resumir esto, palabras más, palabras menos, se dice que toda persona se presume de inocencia mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho pues a la defensa y a la asistencia de un abogado, ya sea escogido por él o uno de oficio. Entonces, durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, es nula de pleno derecho, pues la prueba obtenida con violación del debido proceso. Entonces, en este marco, el debido proceso pues tiene dos doctrinas, y estas pues se presentan en dos tendencias. La primera, que pues básicamente tiene pues dos doctrinas, y estas presentan pues dos tendencias. La primera, que es la que reduce a público rápido y contradictorio, o se limita a exigir que pues básicamente esta corriente lo que quiere es que los procesos judiciales sean cortos, y pues los cuales estos procesos sean cortos, en los cuales los procesos judiciales de nuestro sistema jurídico, ya sea civil o penalmente, se lleve a cabo todo el proceso estipulado por la ley, y este sea pues justo y transparente, y la noción fundamental del debido proceso, pues como decía en la lectura, es la justicia fundamental, ya que si en esta pues el debido proceso pues no se llevaría a cabo, se debe tener en cuenta esa justicia fundamental. Y la segunda es la corriente garantista bajo la dirección de Luigi Ferrajoli, quien dice que esa limitación de la potestad punitiva y de la persona contra la arbitrariedad, entonces lo que se busca es que la garantía de las personas frente a ciertas actuaciones administrativas busca que se tenga en cuenta primero la razón más que la justicia, en pro pues de garantizar lo que sea menos grave para la persona. Entonces, la Corte Constitucional básicamente ha desarrollado toda nuestra base fundamental del derecho en torno a estas doctrinas. Entonces es por esto que a pesar de todo el avance de nuestro derecho,
se utilizan estas para el desarrollo, considerando de esta forma y en pocas palabras, por decirlo así, estas doctrinas como la doctrina de la justicia, que tienen sus bases en el principio de legalidad surgido luego de la Revolución Francesa y la doctrina garantista, como se dijo anteriormente, que lo que busca fundamentalmente son las garantías a las personas, busca ese uso de la racionalidad antes de ciertas situaciones. Entonces, ahora hablaremos pues básicamente de, de los elementos. Sobre los elementos del debido proceso, pues encontramos las formas procesales, pues que esta es la garantía de que se haga o sea, la garantía de un buen orden y un debido proceso. Encontramos la publicidad, que es la manifestación de la toma de decisiones a las partes. También sé que como elemento importante el juez natural, esto quiere decir que sea un juez competente con respecto al proceso que se lleve. También encontramos la celeridad, que esta es la agilidad de dicho proceso, la rapidez con la que se maneja el proceso. También vemos en la E el derecho de aportar y controvertir pruebas, que es bastante importante al momento de estos procesos. También como punto importante analizamos el derecho de impugnación, que anteriormente se estaba hablando un poco respecto a esto y se decía que era interponer un recurso contra una decisión judicial, como anteriormente lo había dicho. Eh, También hablamos del derecho de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, asimismo como la legalidad del delito y de la pena, pues lo que busca es que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes existentes al acto que pues se le imputa. También hablamos de la retroactividad de la ley penal sustancial o procesal más favorable, así como también el derecho de la defensa, porque pues toda persona tiene derecho a defenderse, a contrariar lo que se le está, esos juicios que se le están lanzando. Así como también se habla de la presunción de inocencia. Y, y pueden ocurrir, pues, y ocurre que otras normas constitucionales, pues, como dice acá en la diapositiva, algunos de estos componentes del debido proceso, lo que no afecta a la precisión antes dicha. Bueno, ahora hablaremos del debido proceso en las actuaciones pues administrativas, que en materia administrativa ha dicho la Corte Constitucional pues que el debido proceso es exigente en materia de legalidad, ya que no solamente pretende pues que el servidor público cumpla las funciones que se le asignan como tal, sino que además que lo haga en la forma como lo determina el ordenamiento jurídico, como lo determina la ley. Es decir, básicamente está estrechamente vinculado con la legalidad a la que debe estar sometido. Las actuaciones administrativas deben estar sometidas a esas actuaciones administrativas, lo cual fundamenta la confianza en las funciones del Estado. También pues tiene como componente de defensa y contradicción, ya sea en las etapas netamente administrativas o en los tribunales de lo contencioso administrativo. Entonces, en el derecho administrativo, pues todos los actos deben estar destinados a un fin o en específico a un mantenimiento, o sea, deben estar pues en derecho administrativo los actos deben estar destinados en a un fin específico, que manteniendo así su forma y su procedimiento, teniendo en cuenta pues ciertos elementos como la finalidad, la eficacia, la celeridad, la publicidad y la forma y todo lo contemplado en nuestro derecho sustancial. Bueno, ahora seguimos hablando sobre el debido proceso en las actuaciones administrativas. Las actuaciones administrativas tienen como finalidad determinar por ley y en un procedimiento también desarrollado por ley, todo esto basado en los principios constitucionales, los cuales estructuran los procesos, en especial el debido proceso. Tenemos que tener en cuenta que no todos los elementos del debido proceso que encontramos
en la Constitución proceden en aplicación en el debido proceso administrativo. Imagino que muchos se preguntarán, pero si está constitucionalmente establecido, ¿por qué no aplica en el derecho administrativo? Más adelante les explicaremos cuáles son los que aplican y el por qué aplican. La impugnación como elemento del debido proceso y su regulación en el derecho administrativo. Desde el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, el cual fue derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 del 2011, nos muestra la impugnación como un elemento del debido proceso. Existen tres formas para aplicarla. La primera es la reposición. Se presenta ante el mismo funcionario que tomó la decisión de manera escrita para que éste la revise, la aclare, la modifique o la revoque. Esta instancia debe presentarse de manera física, escrita, como la acabo de comentar, dentro de los 5 días siguientes después de la publicación de la decisión, como lo expone el artículo 51 del mismo Código Contencioso Administrativo. La segunda es la de apelación, la cual se presenta ante el inmediato superior administrativo con el mismo propósito que la anterior, la reposición. O sea, esto quiere decir que esta se presenta igualmente de manera escrita en físico para que la revise el superior inmediato, la aclare, la modifique o la revoque. Les vuelvo y la aclaro. Esto lo hace el inmediato superior del funcionario que tomó la decisión. Y vuelvo y les digo, esto se presenta de manera escrita en físico durante los siguientes 5 días después de publicada la decisión. Esto que les acabo de decir, o sea, la apelación, no aplica ante las decisiones tomadas por los ministros, las decisiones tomadas por los jefes de departamento administrativos, las de los superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica. Por último, encontramos el recurso de queja. ¿Qué pasa con este recurso? Este recurso se interpone ante el superior inmediato siempre y cuando no sea aceptado el de apelación. La impugnación y las pruebas administrativas. En los recursos de apelación y reposición, dos de los tres recursos que ya hemos mencionado, se puede practicar las pruebas, bien sea pedidas por el afectado o de oficio por el funcionario administrativo. El funcionario administrativo ha de decretar la práctica o la admisión de las medidas de prueba solicitadas, presentados por el interesado o los que considere de oficio. Para ello, debe atender el cumplimiento de dos principios fundamentales de la prueba, el cual es el principio de la pertenencia y relevancia de los juicios fácticos conformantes del objeto concreto de la prueba. Y el segundo es el principio de contundencia o idoneidad de la prueba. Toca con la capacidad o actitud que la ley y las reglas de la lógica otorgan a la prueba para que pueda cumplir su finalidad. Administrativos que deciden las impugnaciones, motivación y congruencia. Al ser terminado el periodo probatorio, se dispone
a dictar la decisión definitiva. Esta decisión debe ser tomada teniendo en cuenta los recursos planteados en el proceso, al igual que las pruebas presentadas en el tiempo establecido. Estos son los soportes de la decisión, tomada por el organismo actuando conforme lo dicta la ley. En el artículo 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo, el cual nos dicta, debe ser motivadas con los aspectos de hecho y de derecho pertenecientes. Debe referirse a todas las pruebas suministradas. La descongestión del sistema jurídico administrativo del país es objetivo de los funcionarios y de la ciudadanía. Los primeros siendo imparciales en sus decisiones y respetando los ordenamientos de ley, y los segundos utilizando adecuadamente el sistema y sus recursos para de esta forma no congestionar el sistema utilizándolo no adecuadamente.